Lucía Navarro Reyes nunca se había considerado una persona vengativa. Sus 42 años de vida le habían enseñado a ser serena, racional y a calcular las situaciones con varios pasos de antelación. Fueron precisamente estas cualidades las que la convirtieron en una subdirectora indispensable en la gran empresa tecnológica Horizonte Digital. 15 años de trabajo impecable, decenas de proyectos ejecutados con éxito y una reputación de dama de hierro, capaz de resolver cualquier problema técnico y organizativo. Todo eso era su vida. Aquella tarde de mayo, Lucía se quedó trabajando hasta tarde. La presentación de un nuevo producto de software para el sector bancario debía tener lugar en una semana, y cada detalle requería su atención. El proyecto le había costado a la empresa 2 millones de euros, y el más mínimo error podría convertirse en una catástrofe. Había pasado casi 14 horas en la oficina y, cuando las manecillas del reloj de pared marcaron las 9:30 de la noche, Lucía decidió por fin volver a casa. Tras guardar los documentos en su maletín, apagó la luz del despacho y se dirigió al ascensor. Ya en el coche, al volante de su sedán plateado, Lucía buscó el teléfono para llamar a su hija. Catalina solía preocuparse cuando su madre se retrasaba en el trabajo. Los bolsillos de su chaqueta estaban vacíos. Su bolso tampoco contenía el habitual dispositivo. Lucía frunció el ceño, intentando recordar dónde podría haberlo dejado. De repente, el despacho de Víctor acudió a su memoria. Durante el día había ido a ver al director general, Víctor Romero Aguilar, para discutir los detalles de la próxima presentación. Había dejado el teléfono en el borde de su imponente escritorio de roble y, absorta en la conversación, solo había recogido la tableta. Lucía regresó al edificio. Simón, el guardia de seguridad, un hombre afable en edad de prejubilación, la miró sorprendido. Doña Lucía, ¿ha olvidado algo? El teléfono, Simón. Lo dejé en el despacho de don Víctor, explicó ella, pasando por el torno. Pues todavía no se ha ido. La luz está encendida, asintió el guardia. Seguramente también se ha quedado hasta tarde. Lucía subió a la 7ª planta. Efectivamente, una franja de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho del director general. Ya había extendido la mano hacia la puerta cuando oyó voces. Víctor hablaba con alguien y Lucía reconoció al instante la voz de su interlocutora. Alba Ríos Montes, la asistente personal del director. Sí, todo es correcto, decía Víctor. Y en su voz se oía una excitación apenas contenida. Pon su apellido y su firma en todos los documentos. Dentro de una semana, tú y yo seremos millonarios, y esa estúpida se irá a la cárcel. La secretaria soltó una carcajada que resonó por todo el despacho. Era una risa estridente, triunfal, casi histérica. Víctor, eres un genio, exclamó Alba entre ataques de risa. ¿Quién iba a pensar que esa arrogante de Navarro resultaría ser tan ingenua? 15 años construyendo su carrera, y nosotros lo destruiremos todo en un mes. Tiene acceso a todos los documentos financieros del proyecto, continuó Víctor, y Lucía podía oírlo pasearse por el despacho. Su firma electrónica está en todas las órdenes de pago. Cuando los auditores descubran que el dinero fue a parar a cuentas ficticias, todas las pistas conducirán directamente a ella. Y para entonces ya estaremos muy lejos, ronroneó Alba. Suiza nos recibirá con los brazos abiertos. Imagínate, Víctor, podremos comprar una villa a orillas de un lago. No te apresures a gastar un dinero que aún no has recibido, la interrumpió Víctor, pero en su voz se oía el sabor de la victoria. Primero hay que formalizarlo todo correctamente. ¿Estás segura de que los documentos parecen convincentes? Absolutamente. He revisado cada coma, su firma, sus poderes, su correspondencia con los proveedores. Cuando el Consejo de Administración lo vea, no tendrán ninguna duda. Excelente. Entonces, el jueves, después de la presentación, convocaremos una reunión de emergencia del Consejo. Anunciaremos el desfalco, mostraremos las pruebas y llamaremos a la policía. Para la noche, Navarro estará esposada, y en un mes, entre rejas. Y en 2 meses, estaremos tomando el sol en Suiza, bebiendo vino caro. Alba volvió a reírse. Lucía se quedó paralizada junto a la puerta. El corazón le latía desbocado. Un zumbido le resonaba en los oídos. Se apoyó en la pared, intentando recomponerse. 1.800.000 euros. Falsificación de documento. Acusación de desfalco. Prisión. Por primera vez en muchos años, Lucía sintió un miedo real. No era el miedo que surge antes de una presentación importante o de negociaciones complicadas. Era un terror helado y paralizante al darse cuenta de que su vida, su carrera, su reputación, todo pendía de un hilo. Se imaginó en la sala del tribunal, con un uniforme de presa,
Vio el rostro de Katá cuando su hija se enterara de que su madre estaba acusada de un delito. Pero el miedo solo duró unos segundos. Después, algo distinto despertó en Lucía. Una furia fría, mezclada con una extraña excitación. ¿No había trabajado 15 años en el sector tecnológico en vano? ¿No había resuelto las tareas estratégicas más complejas por nada? Su cerebro estaba entrenado para encontrar salidas a cualquier situación, analizar datos, construir combinaciones de varias jugadas. Lucía se alejó lentamente de la puerta, se dio la vuelta y se dirigió en silencio hacia el ascensor. Una sonrisa apenas perceptible asomó a sus labios. «Os voy a dar una vida de ensueño», susurró tan bajo que las palabras se disolvieron en el pasillo vacío. Podía recoger el teléfono mañana o pasado. Ahora Lucía tenía una tarea mucho más importante que recuperar su dispositivo. Una tarea que requería todos sus recursos intelectuales, toda su experiencia, toda su garra. En el coche, Lucía permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando las ventanas iluminadas del edificio de oficinas. En su cabeza, el panorama ya empezaba a tomar forma. Víctor Romero Aguilar, 48 años, director general desde hacía 5. Ambicioso, codicioso, pero bastante cauto. Había llegado a la empresa desde fuera cuando el anterior director se jubiló. Los 3 primeros años trabajó de maravilla. La empresa crecía, los beneficios aumentaban. Pero en los últimos 2 años, Lucía había notado cosas extrañas. Contratistas excesivamente caros, servicios de consultoría inexplicables, presupuestos de proyectos inflados. Alba Ríos Montes, 32 años, en la empresa desde hacía 3, y el último año y medio como asistente personal del director. Guapa, astuta, sin escrúpulos. Lucía recordó cómo Alba había conseguido el trabajo a través de conocidos de Víctor, sin concurso y directamente en un buen puesto. Desde el principio quedó claro que había algo entre ellos. Se quedaban solos hasta tarde con demasiada frecuencia, demasiadas conversaciones personales, demasiados viajes juntos a conferencia. Lucía arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento. Mañana empezaría el juego. Un juego en el que no podía permitirse perder. Había demasiado en juego, su libertad, el futuro de su hija, todo por lo que había trabajado durante 15 años. En casa solo la esperaba Katá. Su apartamento, donde cada objeto recordaba el pasado, la época en que allí vivía una familia entera. Las fotografías en las paredes, donde ella y su exmarido, Eugenio, sonreían a la cámara sosteniendo a una pequeña Katá. La estantería donde aún estaban los libros favoritos de su exmarido. El sillón junto a la ventana donde a él le gustaba leer por las tardes. Habían pasado 5 años desde el divorcio, pero a veces Lucía todavía sentía un dolor agudo por la pérdida. No habían podido salvar su matrimonio. Demasiado trabajo, muy poco tiempo el uno para el otro, demasiado orgullo y la incapacidad de ceder. Eugenio se fue primero, cansado de que su mujer dedicara todo su tiempo a su carrera. Ella no lo retuvo, creyendo que podría arreglársela sola. A la mañana siguiente, Lucía se despertó a las 6 en punto, aunque el despertador estaba puesto para las 7. El sueño había sido inquieto, lleno de imágenes fragmentadas, documentos con su firma, los barrotes de una celda, el rostro triunfante de Víctor. Pero al despertar, se sintió sorprendentemente despejada y serena. Su cerebro ya estaba trabajando, trazando una estrategia. Katá todavía dormía. La joven de 17 años estaba en su último año de bachillerato, y faltaba casi 1 hora para que empezaran sus clases. Lucía preparó el desayuno, se hizo un café solo bien cargado y se sentó ante el portátil. Lo primero era entender la magnitud del desastre. Abrió la red corporativa segura y empezó a examinar los documentos del proyecto Fénix, el nombre de su nuevo producto de software para el sector bancario. 2 millones de euros de inversión. 8 grandes bancos ya habían mostrado interés en comprar la licencia. El éxito del proyecto podría reportar a la empresa beneficios de varios cientos de millones. Lucía revisó detenidamente las órdenes de pago, los contratos con los proveedores, los informes de gasto. Su firma electrónica figuraba, en efecto, en todos los documentos. Era parte de sus responsabilidades como subdirectora que supervisaba el proyecto. Pero había algo extraño. No recordaba 3 órdenes de pago fechadas en el último mes. 1.800.000 euros a la cuenta de una tal Tecnogrupo Soluciones. Lucía frunció el ceño. No había ningún proveedor con ese nombre en la lista de ejecutores del proyecto. Abrió los detalles del pago. Concepto: pago por el desarrollo de un módulo de seguridad. Beneficiario: una empresa registrada hacía 3 meses. Ahí estaba. Eso era lo que había oído la noche anterior. Víctor y Alba habían creado una empresa fantasma. Habían canalizado los pagos a través de ella y habían formalizado todos los documentos para que pareciera que la decisión la había tomado Lucía. Su firma electrónica, sus poderes, su acceso a las finanzas. Inteligente,
murmuró. Realmente inteligente, pero no perfecto. Empezó a indagar en los detalles. Las fechas de los pagos, los 3 correspondían a días en que ella había estado en la oficina. Pero a horas concretas. Lucía abrió su calendario de trabajo. Primer pago, 15 de abril a las 2:30. A esa hora estaba en una reunión con clientes al otro lado de la ciudad. Había testigos. Segundo pago, 22 de abril a las 4:45. Estaba impartiendo una formación para nuevos empleados. De nuevo, había pruebas. Tercer pago, 3 de mayo a las 11:20. A esa hora estaba en una conferencia en Valencia. Tenía los billetes y el registro del evento. Esa era la primera pista. Alguien había usado su firma electrónica cuando ella no podía estar físicamente frente a su ordenador de trabajo. Katá salió de su habitación, despeinada, bostezando y sonriendo. «Mamá, ¿por qué tan temprano?» La chica se estiró. Su largo pelo oscuro estaba revuelto en todas direcciones. «¿Se suponía que hoy tenías el día libre? Lo prometiste. ¿Trabajo? Hija, el proyecto es urgente». Lucía cerró el portátil. «Lo siento, pero de verdad necesito ocuparme de asuntos importantes». «Otra vez tu Fénix». Katá se sirvió un zumo y se sentó frente a su madre. «Mamá, ¿duermes bien? Tienes ojeras y últimamente estás muy tensa. ¿Quizá deberías tomarte unas vacaciones? ¿La presentación es en una semana? Después descansaré». Lucía se levantó y abrazó a su hija. «Ten un poco más de paciencia. Luego tendremos todo el verano». «Vale. Oye, ¿papá llamó ayer? Me invita a pasar el fin de semana con él en Barcelona. ¿Puedo ir?» Lucía se tensó. Eugenio, su exmarido y padre de Katá, era un empresario de éxito, propietario de varias empresas pequeñas, pero tras el divorcio se había mudado a Barcelona y se veían poco, 3 o 4 veces al año, cuando venía a recoger a Katá para las vacaciones o un fin de semana. «Claro que puedes», asintió Lucía. «Dale recuerdos y dile que le agradezco que mantenga el contacto contigo». «Mamá, ¿por qué os divorciasteis papá y tú?», preguntó Katá de repente. «He querido preguntártelo muchas veces, pero tenía miedo». «¿Os queríais?». Lucía volvió a sentarse a la mesa, mirando pensativa a su hija. «Nos queríamos, y creo que, en el fondo, todavía nos queremos. Pero el amor no lo es todo, Katá. También hay que saber estar juntos, saber escucharse, encontrar un punto intermedio. Tu padre y yo no supimos. Yo trabajaba demasiado. Él exigía demasiada atención. Empezamos a discutir, a distanciarnos. En algún momento, fue más fácil separarse que seguir haciéndonos daño». «¿Y ahora podríais?», preguntó Katá en voz baja. «Si lo intentarais de nuevo». «No lo sé, cariño. Han pasado 5 años. Ambos hemos cambiado. Quizá nos hemos vuelto más sabios, pero es imposible volver al pasado». Katá se fue al instituto y Lucía volvió al portátil. Tenía que actuar con rapidez y mucho cuidado. Sacó una libreta y empezó a escribir un plan. Primero, necesitaba pruebas reales e irrefutables de que Víctor y Alba estaban detrás de la empresa fantasma. Segundo, necesitaba apoyo. ¿El consejo de administración? ¿Los accionistas? Alguien tenía que estar de su lado. Tercero, y lo más importante, tenía que hacer creer a Víctor y a Alba que su plan estaba funcionando. Cogió un teléfono, un dispositivo de repuesto que había dejado de usar tras comprar uno nuevo ese año. Insertó una nueva tarjeta SIM que había comprado recientemente, tomó su agenda y marcó el número de un viejo conocido. Arturo Cruz trabajaba como detective privado, especializado en investigaciones corporativas. Se habían conocido hacía 3 años, cuando Lucía le ayudó con un caso relacionado con una fuga de información. Uno de los programadores de la empresa estaba filtrando secretos comerciales a la competencia, y Arturo investigaba el caso. Lucía le proporcionó acceso a los registros del sistema y le ayudó a rastrear la actividad sospechosa. Desde entonces, mantenían una relación amistosa. «Arturo. Hola, soy Lucía Navarro. Necesito tu ayuda. Es urgente». «Lucía, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Número nuevo?». La voz de Arturo sonaba enérgica. «Como siempre. ¿Qué ha pasado?». «Por tu tono. Deduzco que es algo serio». «Sí. Número nuevo. El asunto es muy serio. Intentan incriminarme. Desfalco de 1,8 millones de euros. Falsificación de documento. Si no lo resuelvo, podría ir a la cárcel». «Joder, Lucía, veámonos esta noche. Explícamelo en persona. Esto es realmente serio. No es para hablarlo por teléfono». «De acuerdo. A las 8 en el mismo café donde nos vimos la última vez. ¿Trato hecho?». «Y Lucía, aguanta, ya se nos ocurrirá algo». El siguiente paso fue investigar Tecnogrupo Soluciones. Lucía abrió las bases de datos públicas y empezó a comprobar los documentos de registro. La empresa, en efecto, había sido creada hacía 3 meses.
El director general era un tal Vicente Sánchez. Lucía lo buscó en las redes sociales. Un hombre de unos 50 años que, a juzgar por las fotos, no era ni programador ni especialista técnico. En las imágenes posaba junto a coches caros, en restaurantes, en complejos turísticos. El típico estilo de vida de alguien que se ha enriquecido de repente. Probablemente un testaferro al que le pagaron para que pusiera la empresa a su nombre. Siguió investigando. El domicilio social de la empresa era un centro de oficinas corriente, donde se alquilan locales por cortos periodos. No había rastros reales de actividad, ni otros contratos aparte del acuerdo con Horizonte Digital, ni página web, ni presencia en Internet. El esquema clásico para desviar dinero. Lucía pasó varias horas en Internet recopilando información. Descubrió que Sánchez había tenido problemas con la ley en el pasado. Un fraude menor, una condena condicional hacía 10 años. Personas así eran ideales para el papel de directores testaferro. Por una pequeña suma, estaban dispuestos a arriesgarse. Lucía llegó a la oficina a las 10. Normalmente llegaba a las 9, pero hoy decidió retrasarse un poco. Que Víctor pensara que no sospechaba nada, que la noche anterior había sido una más. Al subir en el ascensor, Lucía se encontró con Alba Río. La asistente del director tenía un aspecto impecable. Un traje de pantalón beige, un maquillaje perfecto, el pelo recogido en un elegante peinado. En su cuello brillaba un collar caro que Lucía no le había visto antes. Una nueva adquisición. Alba le dedicó una sonrisa tensa y falsa. El jefe te estaba buscando. Quería aclarar un par de puntos sobre la presentación. ¿Pasarás a verle? Claro. En 5 minutos, en cuanto deje las cosas en mi despacho. Salieron en la 7ª planta. Alba se dirigió al despacho de Víctor, y Lucía al suyo. Necesitaba ordenar sus ideas antes de hablar con el director. Tenía que interpretar su papel a la perfección, la empleada leal, que no sospecha nada y está completamente centrada en el proyecto. Su despacho era pequeño, pero acogedor. Una ventana panorámica con vistas a la ciudad, un sillón cómodo, 2 monitores en el escritorio. En la pared colgaban diplomas, certificados, fotos de eventos de la empresa. 15 años de su vida en esa compañía. Y todo podría derrumbarse en una semana. Lucía respiró hondo varias veces, calmando su respiración. Luego se levantó, enderezó los hombros y se dirigió al despacho de Víctor. Alba le abrió la puerta cuando Lucía llamó. Adelante, Víctor te espera. Víctor Romero se levantó de su escritorio, sonriendo amablemente. Alto, de complexión atlética, las sienes plateadas le daban un aire de respetabilidad. La imagen perfecta de un alto directivo de éxito. Traje caro, reloj suizo, un porte seguro. Hacía 5 años, cuando llegó a la empresa, Lucía lo consideraba un excelente líder. Ahora solo veía a un delincuente codicioso. Lucía, pasa, siéntate. Señaló el sillón frente a su escritorio. Necesito discutir contigo un par de asuntos importantes. Lucía se sentó. Alba permaneció en el despacho, acomodada en un sofá lateral, fingiendo revisar unos documentos en su tableta. Te escucho, Víctor. La presentación es en una semana, comenzó él, cruzando las manos sobre la mesa. El evento más importante para la empresa en los últimos años. Está todo listo. El producto de software ha sido probado. La versión de demostración funciona sin fallos. El material de presentación está preparado. He revisado personalmente cada diapositiva. Los representantes de 8 bancos han confirmado su asistencia. Estamos listos para mostrarles el mejor producto del mercado. Excelente, asintió Víctor. ¿Y la parte financiera? ¿Todos los proveedores han recibido sus pagos? ¿No hay retrasos? Ahí estaba. La primera prueba. Quería asegurarse de que ella no sospechaba nada. Sí, todos los pagos se han realizado según el calendario, respondió Lucía, mirándole directamente a los ojos. La última transferencia se hizo la semana pasada. Todos los proveedores están satisfechos. No hay quejas, incluido el pago a Tecnogrupo Soluciones. Víctor pronunció el nombre de la empresa fantasma con indiferencia, pero Lucía vio cómo se tensaban sus hombros. Por supuesto. Entregaron el módulo de seguridad a tiempo. La calidad del trabajo es buena. Nuestros programadores lo integraron en el sistema principal sin problema. Lucía vio un destello en los ojos de Víctor. ¿Satisfacción? Alivio. Se había creído que ella no sospechaba nada. Se había creído que su falsificación de documentos había pasado desapercibida. Perfecto. Entonces tengo otra petición para ti. Víctor se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más confidencial. Necesito que prepares un informe financiero completo del proyecto, detallado, con un desglose de todos los gastos por partida. El Consejo de Administración quiere ver un panorama transparente antes de aprobar la siguiente fase de desarrollo. ¿Para cuándo? Para el próximo miércoles, es decir, un día antes de la presentación. ¿Podrás?
Claro. Lo haré. Es importante, muy importante. Lucía, mucho depende de este informe. Víctor se levantó, se acercó a la ventana, contemplando la ciudad. ¿Sabes? Estoy pensando en el futuro de la empresa, en cómo creceremos tras el éxito de Fénix. ¿Y te veo en ese futuro? En un puesto muy alto. Lucía también se levantó, dispuesta a marcharse. Gracias, Víctor. Es un placer oírlo. Lucía, valoro mucho tu trabajo. Se volvió hacia ella, y en su rostro había una sonrisa cálida, sincera o muy bien actuada. Sabes, la empresa está creciendo, y creo que después de una presentación exitosa, discutiremos un ascenso. Quizá creemos un nuevo puesto de directora ejecutiva, y tú serías la primera candidata. Te lo has ganado con tu trabajo y tu lealtad. Gracias, Víctor. Es muy agradable oír eso. Intentaré estar a la altura de tu confianza. Por cierto, aquí está mi teléfono. Lo dejé aquí la última vez que vine, dijo Lucía, recogiendo su dispositivo antes de salir. Víctor asintió y fingió seguir estudiando los documentos sobre la mesa. Al salir del despacho, Lucía oyó a Alba reírse suavemente a sus espaldas. Probablemente, ambos la consideraban una completa idiota que se había tragado la promesa de un ascenso. En su despacho, Lucía se permitió una fría sonrisa. Directora ejecutiva. Víctor actuaba bien. Tenía que admitirlo. Primero alabar, infundir esperanza, convencer de su lealtad, y luego asestar el golpe. Una manipulación clásica, pero Lucía sabía jugar mejor. Mucho mejor. Esa misma noche, Lucía se reunió con Arturo Cruz en un pequeño café del centro de la ciudad. El detective tenía su aspecto habitual, vaqueros, chaqueta de cuero, una ligera barba incipiente. Rondaba los 40 y tenía a sus espaldas experiencia en la policía, luego en el servicio de seguridad de una gran corporación y los últimos 5 años, práctica privada. Arturo era uno de los mejores en su campo. Sus servicios eran caros, pero los resultados siempre justificaban el coste. Cuéntamelo todo, dijo él cuando el camarero les trajo el café. Por teléfono dijiste que era serio. Un desfalco de 1,8 millones. Eso no es ninguna broma. Lucía le expuso brevemente la situación, la conversación escuchada a escondidas, la empresa fantasma, la falsificación de documentos, el plan de Víctor y Alba. Arturo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su libreta, haciendo preguntas para aclarar detalles. Así que, 1,8 millones a una cuenta ficticia, resumió cuando Lucía terminó su relato. Y todos los documentos con tu firma, con mi firma electrónica, pero legalmente es lo mismo. Sí, pero yo no firmé esas órdenes de pago. Fueron falsificadas. Alguien comprometió mi certificado de firma electrónica. Demostrar eso será difícil. Arturo frunció el ceño, golpeando la libreta con el bolígrafo. La firma electrónica tiene validez legal, si un peritaje demuestra que es auténtica y no falsificada. Lo entiendo, le interrumpió Lucía. Por eso necesito otras pruebas. Necesito encontrar la conexión entre Víctor, Alba y esa empresa fantasma. Flujos financieros, correspondencia, testimonios, lo que sea. Hay que construir una cadena de pruebas que demuestre que ellos son los organizadores del plan. Eso llevará tiempo y costará dinero. Tendré que contratar ayudantes, analistas financieros, quizá incluso un hacker para examinar las huellas digitales. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Tengo una semana. Para el miércoles necesito tener una base de pruebas. El jueves es la presentación y la reunión del consejo. Lo más probable es que sea entonces cuando den el golpe. Arturo se quedó pensativo, sopesando las opciones. Una semana es poco, muy poco para un caso tan complejo, pero lo intentaremos. En cuanto al dinero, 5.000 euros. Eso cubrirá mis servicios y los gastos de los ayudantes. De acuerdo. Te transferiré la mitad hoy, y la otra mitad cuando termines el trabajo. Bien. Empezaré con Tecnogrupo Soluciones. Comprobaré a los propietarios, los flujos financieros, las conexiones. Si el dinero de su cuenta se ha ido a otro sitio, lo encontraremos. También revisaré las llamadas telefónicas de Romero y Ríos, su correo electrónico, si es posible. ¿Tienes acceso al correo corporativo de Víctor? No, pero puedo intentar conseguirlo. Participé en el desarrollo del sistema de seguridad hace unos años. Conozco algunas vulnerabilidades. Excelente. Eso ayudará mucho. También necesitaré todos los documentos del proyecto que tenga. Órdenes de pago, contratos, correspondencia, todo. Te lo enviaré a tu correo seguro esta noche. Serán varios gigabytes de información. Acordaron volver a reunirse en 3 días y se despidieron. Lucía regresó a casa sintiendo que había dado el primer paso, pero no era suficiente. Necesitaba un plan B, un plan C y opciones de reserva por si algo salía mal. En casa la esperaba Katá, que hacía los deberes en la cocina.
rodeada de libros de texto y cuaderno. Por toda la cocina había notas adhesivas con fórmula. Su hija se preparaba para los exámenes. «Mamá, ¿qué tarde llegas hoy?» La chica levantó la cabeza de sus apuntes. «He preparado la cena. Está en el horno. Pollo asado con verduras. Tu favorito». «Gracias, cariño». Lucía besó a su hija en la mejilla. «¿Qué tal el instituto?» «Bien. Mañana tengo examen de matemática. Estoy repasando las integrales. Por cierto, ¿papá ha vuelto a llamar? Me ha pedido que te diga que le llames tú también. Dice que es un asunto importante». Sonaba algo preocupado. Lucía se quedó alerta. Eugenio no solía buscarla sin una razón seria. ¿Se comunicaban lo mínimo? Solo por asuntos relacionados con Cata. La última vez que habían hablado fue hacía un mes, para organizar las vacaciones de verano de su hija. «De acuerdo. Le llamaré mañana». Pero la curiosidad pudo más, y Lucía marcó el número de su exmarido 10 minutos después, cuando Cata volvió a sus deberes. «Eugenio. Cata me ha dicho que querías hablar». «Lucía». «Hola». La voz de Eugenio sonaba inusualmente seria, incluso tensa. «Sí, necesito que nos veamos. En persona. ¿Se trata de tu trabajo? Y es muy urgente». «¿De mi trabajo?» Lucía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver mi trabajo contigo?» «No puedo explicártelo por teléfono. ¿Estás libre mañana al mediodía?» «Puedo ir. Cogeré el primer vuelo». «Eugenio, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Mañana te lo contaré todo. Créeme. Es importante. Podría afectar a tu libertad». Las últimas palabras sonaron como un golpe. «Tu libertad». Eso significaba que Eugenio sabía algo. Pero, ¿de dónde? «De acuerdo. Mañana a la 1 en el restaurante Las 4 Estaciones. ¿Recuerdas? ¿Dónde solíamos ir?» «Recuerdo. Hasta mañana, Lucía. Y cuídate». La conversación terminó, dejando a Lucía desconcertada y ansiosa. ¿Qué podía tener que ver Eugenio con su trabajo? Hacía mucho que no se cruzaban profesionalmente. Sus empresas operaban en sectores completamente diferentes: logística, comercio, inmobiliaria. Ninguna relación con la industria tecnológica. ¿O había algo que ella no sabía? Lucía se acostó tarde, dándole vueltas a los documentos hasta las 2 de la madrugada. Estaba preparando el informe financiero que Víctor le había pedido, pero lo hacía de una manera especial. El informe contenía todos los datos, incluidos los pagos a la empresa fantasma. Lucía lo organizó todo cuidadosamente para que, a primera vista, pareciera que ella realmente había supervisado esas transacciones. Pero un examen detallado por parte de un experto revelaría discrepancias, fechas que no coincidían con su horario de trabajo, detalles de pago que no podía conocer, pequeños matices técnicos. Era un equilibrio delicado. Por un lado, Víctor debía creer que el informe confirmaba su versión. Por otro, Lucía debía dejar pistas para su defensa. Entretejió en el documento pequeñas incongruencias que se harían evidentes en una auditoría profesional. A la mañana siguiente, martes, se despertó con la sensación de que el tiempo se le escapaba de las manos. Solo quedaban 5 días para la presentación. Lucía llegó a la oficina a las 8 de la mañana, 1 hora antes de lo habitual. Tenía que hacer algo mientras no hubiera nadie cerca. Entró en su despacho, cerró la puerta y abrió el portátil. La red corporativa de la empresa estaba bien protegida, pero Lucía conocía el sistema desde dentro. Ella misma había participado en el desarrollo de los protocolos de seguridad hacía 3 años, y conocía una pequeña vulnerabilidad que nadie sospechaba. Era un rasgo de carácter del programador jefe. Siempre se dejaba una puerta trasera para un acceso rápido en caso de una situación crítica. Lucía lo sabía y sabía dónde buscar. 20 minutos después, Lucía obtuvo acceso a las copias de seguridad del correo electrónico de Víctor. Técnicamente era una infracción, un hackeo, un delito, pero en ese momento no le preocupaban las reglas, sino la supervivencia. Cuando te enfrentas a la cárcel por un delito que no has cometido, los límites morales se difuminan. Empezó a revisar los correos de los últimos 3 meses, usando palabras clave: Tecnogrupo, Sánchez, Alba, dinero, cuenta, transferencia, offshore. La primera media hora no dio resultados. Víctor era cauto. No había nada comprometedor en su correo oficial. Todos los correos relacionados con Tecnogrupo Soluciones parecían completamente legítimos. Discusiones sobre requisitos técnicos, plazos, pagos. Nada sospechoso. Pero entonces Lucía encontró algo interesante. Un correo enviado hacía un mes a un tal Gregorio Lapuente. La dirección de correo no era corporativa. Un Gmail personal. Asunto del correo, consulta. Gregorio. Necesito tu ayuda para crear una estructura offshore. Se trata de una suma considerable. Se requiere total confidencialidad y rapidez. Discutiremos los detalles en persona.
Estoy dispuesto a pagar bien por tus servicios y por tu silencio. Lucía buscó rápidamente el nombre de Gregorio Lapuente en Internet, consultor financiero especializado en transacciones internacionales y optimización fiscal. Reputación dudosa. Su nombre había aparecido varias veces en investigaciones sobre blanqueo de capitales, pero formalmente seguía limpio. Sabía moverse en la zona gris, equilibrando lo legal y lo ilegal. Era un hilo, delgado, pero era una pista que conectaba a Víctor con esquemas offshore. Lucía continuó la búsqueda y encontró varios correos más. La correspondencia con Lapuente se realizaba a través del correo personal, no del corporativo. Víctor era cauto, pero aún así había dejado huellas digitales. Lucía hizo capturas de pantalla de la correspondencia, las guardó en una memoria USB segura y envió copias a Arturo a su cuenta de correo cifrada. Luego borró meticulosamente las huellas de su presencia en el sistema, limpió los registros, barrió las pistas digitales. Si alguien investigaba, no encontraría ninguna señal de intrusión. A mediodía, llamó Eugenio. Lucía, estoy en la ciudad. ¿Podemos vernos ahora? Tengo la comida en media hora. Perfecto. ¿En ese restaurante cerca del parque? ¿Las 4 estaciones? Como acordamos. De acuerdo. Estaré allí en 40 minutos. Lucía cogió el bolso. Le dijo a su secretaria que salía a una comida de negocios y se fue a la reunión. Por el camino, pensaba en qué podía saber Eugenio y por qué estaba tan preocupado. El restaurante Las 4 Estaciones estaba a 10 minutos en coche de la oficina. Había sido su lugar favorito muchos años atrás, cuando aún estaban casados. Allí le había pedido matrimonio Eugenio 20 años antes. Allí celebraban sus aniversarios de boda. Y allí mismo, en esa misma mesa junto a la ventana, cenaron juntos por última vez antes del divorcio. Eugenio ya la estaba esperando. Apenas había cambiado en 5 años. Los mismos ojos grises y atentos, el mismo porte seguro. Solo tenía más canas y habían aparecido arrugas alrededor de sus ojos. Hola. Lucía se sentó frente a él. Me has intrigado y asustado. La verdad, Lucía, no me andaré con rodeos. Eugenio se inclinó más cerca, bajando la voz. Sé que en tu empresa están pasando cosas raras, y sé que están relacionadas contigo. O más bien, que están intentando implicarte. El corazón de Lucía dio un vuelco, pero mantuvo la calma exterior. ¿Cómo lo sabes? Soy accionista de Horizonte Digital, respondió Eugenio con calma. No directamente, a través de varias otras empresas, alrededor del 12% de las acciones. Las compré hace 4 años, cuando la empresa empezó a crecer rápidamente. Lucía se quedó helada, sin poder creer lo que oía. ¿El 12%? Eso convertía a Eugenio en uno de los mayores accionistas de la empresa en la que ella había trabajado durante 15 años. Una de las personas que tomaban las decisiones estratégicas. Y ella no lo sabía. Todos esos años. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz tembló. ¿Por qué lo ocultaste? Porque no quería que nuestra relación personal, o más bien la falta de ella, afectara a tu trabajo. Eugenio la miró a los ojos. Después del divorcio, quería estar seguro de que alcanzarías el éxito por tus propios méritos. Sin mi intervención, compré las acciones como una inversión, pero también porque quería ser parte de tu vida. Aunque fuera indirectamente, era una forma de permanecer cerca, de observar tus éxitos, de sentirme orgulloso de ti desde la distancia. Lucía sintió un nudo en la garganta. Eugenio la había estado observando todos esos años. Había estado cerca, pero sin mostrarlo. Pero en los últimos 6 meses empecé a notar rarezas en los informes financieros de la empresa, continuó Eugenio. Gastos demasiado grandes en algunos proyectos, contratistas sospechosos, transacciones poco transparentes. Contraté a unos auditores que realizaron una revisión no oficial. Trabajaron discretamente, nadie en la empresa lo sabía, y encontraron una pista que conducía a ti. Pagos ficticios, documentos falsificados. Todo indicaba que tú eras la organizadora del plan. Eugenio, no soy yo. Lucía lo miró con dolor en los ojos. Víctor Romero y su asistente Alba me están tendiendo una trampa. Crearon una empresa fantasma, desviaron 1,8 millones y falsificaron todos los documentos a mi nombre. Oí su conversación por casualidad hace unos días, cuando estaban discutiendo el plan. Eugenio la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su cara, cada emoción. Luego asintió lentamente. Te creo. Siempre te he creído. Por eso estoy aquí. Mis auditores también encontraron muchas inconsistencias. Fechas, firmas, detalles de las transacciones. Todo apunta a una falsificación. Demasiados pequeños errores que un profesional no cometería. Pero demostrarlo oficialmente será difícil. Víctor se ha cubierto bien, ha creado una imagen convincente de tu culpabilidad. Lo sé, asintió Lucía. Ya he empezado a reunir pruebas. ¿Contraté a un detective privado? He accedido a la correspondencia de Víctor.
Hay pistas. Una conexión con un consultor financiero especializado en esquemas offshore. La pista conduce a las Islas Caimán. ¿Cuánto tiempo tienes? Hasta el jueves. ¿En la reunión del Consejo de Administración? ¿Después de la presentación? ¿Planean anunciar el desfalco? ¿Acusarme públicamente? ¿Llamar a la policía? ¿Arruinar mi vida? Entonces tenemos que actuar rápido. Eugenio sacó una tableta de su bolso. Tengo un plan. Y los recursos para llevarlo a cabo. El plan de Eugenio era audaz, pero lógico. Como accionista principal, tenía derecho a convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración y exigir una auditoría independiente. Pero hacerlo prematuramente era peligroso. Víctor podría destruir las pruebas o acelerar sus acciones, dar el golpe antes de lo previsto. Debemos esperar a la presentación, explicaba Eugenio, mostrándole a Lucía un esquema en la tableta. Después de que el proyecto se presente, cuando el interés de los inversores esté en su punto más alto, Víctor intentará acusarte. Es el momento lógico. El proyecto es un éxito, todos están contentos. Y justo entonces se descubre que el dinero ha sido robado. Máximo efecto, máxima atención. Pero para ese momento, debemos tener pruebas irrefutables de su culpabilidad. Y yo, como accionista principal, estaré de tu lado. Eso será inesperado para Víctor. No sabe que soy accionista. ¿Y si las pruebas no son suficientes? Preguntó Lucía. ¿Si no conseguimos reunir todo lo necesario? Entonces perderemos, respondió Eugenio con sinceridad. Pero no pienso perder. Hay demasiado en juego. Mis inversiones, tu libertad, el futuro de nuestra hija. No permitiré que un delincuente codicioso lo destruya todo. Lucía miró a su exmarido. Llevaban 5 años prácticamente sin hablarse, viéndose solo por Catá. El divorcio había sido duro. Ambos se habían dicho muchas palabras amargas. Ella lo acusó de egoísmo y de no entender la importancia de su carrera. Él la acusó de frialdad y de no tener tiempo para la familia. Se separaron con dolor y resentimientos que parecían incurables. Pero ahora, sentados uno frente al otro en el restaurante, eran aliados por primera vez en mucho tiempo. Un equipo. Una familia. Gracias, dijo ella en voz baja. No esperaba tu ayuda. Sinceramente, pensaba que te alegrarías de mis problemas, después de todo lo que pasó entre nosotros. Lucía, Eugenio le cogió la mano. Nunca te he deseado ningún mal. Ni siquiera cuando nos divorciamos, ni siquiera cuando estaba enfadado y dolido. Eres la madre de mi hija. Eres la persona a la que una vez amé más que a nada en el mundo. Si te soy sincero, todavía te amo. Simplemente no supimos estar juntos. Pero eso no significa que pueda quedarme de brazos cruzados mientras te hunde. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrima. Parpadeó rápidamente para ahuyentarla. Somos los padres de Catá, continuó Eugenio. Y no importa cómo haya ido nuestra vida personal, no puedo permitir que la madre de mi hija vaya a la cárcel por un delito que no ha cometido. Eso destrozaría a Catá. Está a punto de terminar el bachillerato, tiene la universidad por delante, toda una vida. Necesita a su madre, te necesita a ti. Se quedaron sentados, cogidos de la mano, y en ese silencio había más comprensión y cercanía que en los últimos años de su matrimonio. A veces hay que perder a una persona para darse cuenta de lo importante que es. A veces hay que pasar por el fuego para limpiarse de los rencores acumulados y ver lo esencial. Discutieron los detalles del plan. Eugenio prometió poner a trabajar a sus auditores, que iniciarían una investigación paralela de los flujos financieros. También contactaría con otros grandes accionistas de la empresa, preparando el terreno para un posible enfrentamiento con Víctor. Necesitaban crear una coalición que apoyara a Lucía en la decisiva reunión del Consejo. Tengo contacto con otros 3 grandes accionistas, decía Eugenio, tomando notas en la tableta. Juntos controlamos alrededor del 30% de los votos. No es una mayoría, pero es suficiente para bloquear una decisión de Víctor. Intentaré convencerlos de que eres inocente. Nos apoyarán. Y si no los convences, tendré pruebas. Tu detective trabaja por un lado, mis auditores por el otro. Rodearemos a Víctor por todos lados y no tendrá escapatoria. Al volver a la oficina después de comer, Lucía sintió una nueva oleada de energía. Ya no estaba sola. Tenía un aliado poderoso, una persona en la que podía confiar, una persona que todavía la amaba, a pesar de todas las heridas del pasado. Los 2 días siguientes fueron de trabajo intenso. Lucía preparaba la presentación, puliendo cada diapositiva, cada frase. Al mismo tiempo, coordinaba sus acciones con Arturo Cruz y Eugenio. El detective envió los primeros resultados de su investigación, y eran prometedores. Arturo había encontrado información crucial. La empresa Tecnogrupo Soluciones había transferido el dinero a las cuentas de 3 empresas offshore registradas en las Islas Caimán, y una de esas empresas, Viento Rosa Inversiones, pertenecía al hermano de Alba Río.
Esta es la primera prueba real de la conexión, dijo Arturo, al reunirse con Lucía el miércoles por la noche en el mismo café. El hermano de Alba, Miguel Ríos, trabaja formalmente como gerente en una pequeña empresa comercial. Salario de 1.200 euros al mes, pero es dueño de una empresa offshore con un capital de varios millones de euros. ¿De dónde sale el dinero? Obviamente, de Tecnogrupo Soluciones. El dinero siguió una cadena. Primero a la cuenta de la empresa fantasma en España, luego a las Islas Caimán, y después se repartió entre los 3 paraísos fiscales. Un esquema clásico de blanqueo. Excelente. Lucía tomaba notas en su libreta. Esto vincula a Alba con el desfalco. ¿Qué más? Revisé las llamadas telefónicas de Víctor Romero de los últimos 3 meses. Se comunicaba regularmente con Gregorio Lapuente, el consultor financiero del que me hablaste. 42 llamadas en 3 meses, algunas de hasta 30 a 40 minutos. No son conversaciones casuales, es la planificación de una operación. ¿Podemos saber el contenido de las conversaciones? No. No hay grabaciones. Pero el simple hecho de contactos frecuentes con una persona especializada en esquemas offshore ya es sospechoso. También encontré un detalle interesante. Una semana antes de la creación de Tecnogrupo Soluciones, Víctor se reunió con Vicente Sánchez, el director formal de esa empresa fantasma. La reunión tuvo lugar en el restaurante El Imperial el 15 de marzo, por la noche. Tengo el testimonio del camarero que los atendió. Lo recuerda porque Víctor dejó una propina enorme, 100 euros por una cena de 50. ¿Podemos conseguir a ese camarero como testigo? ¿Está dispuesto a testificar si es necesario? ¿Por una pequeña compensación? Claro. 200 euros y firmará una declaración por escrito. De acuerdo. ¿Transfiérele el dinero? Que prepare la declaración. Lucía asintió, anotando los detalles. El cuadro se iba aclarando cada vez más. Víctor se reunió con el director testaferro antes de crear la empresa. Víctor consultó a un experto en paraísos fiscales. El dinero fue a empresas offshore vinculadas a Alba. La cadena de pruebas se estaba construyendo eslabón por eslabón. Otra cosa importante, añadió Arturo. He revisado las cuentas bancarias de Alba Río. En los últimos 2 meses ha hecho varias compras importantes. Un coche nuevo por 45.000 euros, un apartamento en una zona de lujo por 500.000, joyas por valor de 10.000. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? Su salario oficial es de 2.500 euros al mes. Ni ahorrando durante 10 años podría acumular tanto. Esa también es una buena prueba. Demuestra que ya ha empezado a gastar el dinero robado. Exacto. Prepararé un informe detallado con todas las pruebas. Estará listo para mañana por la tarde. Podrás presentarlo en la reunión del Consejo de Administración. Ahora solo quedaba jugar bien la partida final. El miércoles por la noche, Lucía le entregó a Víctor el informe financiero que le había pedido. Le llevó personalmente la gruesa carpeta con los documentos a su despacho. Víctor estaba sentado en su escritorio. Alba estaba a su lado, mostrándole algo en una tableta. ¿Ah? Lucía. Víctor levantó la cabeza, sonriendo. ¿El informe está listo? Sí, aquí está todo. Lucía dejó la carpeta sobre la mesa. Un desglose detallado de todos los gastos del proyecto, con fechas, importes y justificaciones. Todo lo que pediste. Víctor abrió la carpeta y empezó a hojear las páginas. Alba miraba por encima de su hombro. Lucía observaba sus reacciones. ¿Revisaban el documento con atención? Buscando la confirmación de su versión de los hechos. Excelente, dijo finalmente Víctor, cerrando la carpeta. Todo muy detallado. Justo lo que necesita el Consejo de Administración. Gracias, Lucía. Un trabajo excelente. De nada. Si necesitas alguna aclaración, estoy a tu disposición. No será necesario. Todo está meridianamente claro. Víctor asintió con satisfacción. Mañana es el gran día. La presentación a las 2 de la tarde, y luego la reunión del consejo a las 5. ¿Todo saldrá bien? Lucía, cree en ti misma. Gracias, Víctor. Estoy segura de que todo saldrá a la perfección. Al salir de su despacho, Lucía oyó a Alba decir en voz baja a sus espaldas, no sospecha absolutamente nada. Víctor soltó una risita en respuesta. Lucía se permitió una leve sonrisa mientras caminaba por el pasillo. Sí, mañana sería un gran día. Pero no como lo habían planeado Víctor Romero y Alba Río. Mañana su mundo se derrumbaría, y su vida tendría una segunda oportunidad. Por la noche, Lucía reunió todos los documentos que habían preparado Arturo y los auditores de Eugenio. Una gruesa carpeta con pruebas, una memoria USB con copias electrónicas, testimonios grabados de testigos. Todo estaba meticulosamente sistematizado y listo para ser presentado. Ensayó su discurso, pensando en cada palabra, en cada argumento. Katá notó que su madre estaba tensa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la chica durante la cena. «Llevas unos días rara».
nerviosa, pensativa. ¿Ha pasado algo? Solo mucho trabajo, cariño. Lucía le acarició el pelo a su hija. Mañana hay una presentación importante, después todo se calmará. Verás que todo saldrá bien. Papá llamó hoy. Dijo que te dijera que cree en ti. Mamá, ¿de verdad no podéis volver a estar juntos? Lucía reflexionó sobre la pregunta de su hija. ¿Podrían ella y Eugenio intentarlo de nuevo después de todos estos años? ¿Después del dolor del divorcio? ¿Después de un largo silencio? No lo sé. Cata, la vida es impredecible. A veces da una segunda oportunidad a quienes están dispuestos a aprovecharla. Pero si nosotros estamos listos, esa es la gran pregunta. Lucía apenas durmió esa noche. En su cabeza se repetían diferentes escenarios del día siguiente. La presentación debía salir perfecta. Era importante para la reputación de la empresa y del proyecto. Pero el evento principal tendría lugar después, en la reunión del Consejo de Administración. Allí se decidiría todo. El jueves por la mañana, Lucía se levantó temprano, se dio una ducha de contraste, se puso un sobrio traje azul oscuro y se miró al espejo. 42 años, mechones grises en las sienes que se teñía regularmente en la peluquería, ligeras arrugas en las comisuras de los ojos. Pero su mirada era firme, decidida. Estaba lista para la batalla principal de su vida. La presentación comenzó puntualmente a las 2 de la tarde. En la gran sala de conferencias de la primera planta se reunieron representantes de los 8 bancos más importantes del país, varios inversores de capital riesgo, el Consejo de Administración de la empresa y periodistas de publicaciones especializadas. El ambiente era solemne y tenso a la vez, todos comprendían la importancia del evento. Víctor Romero inauguró el acto, pronunciando un discurso de apertura sobre los logros de la empresa y las perspectivas del nuevo proyecto. Hablaba con seguridad, con carisma, como un verdadero líder. Lucía lo observaba y pensaba en lo fácil que el carisma puede ocultar una naturaleza criminal. Luego le tocó el turno a Lucía. Se acercó al atril y por un momento sintió nervios, pero luego miró a la sala. Vio los rostros atentos de los oyentes y los nervios desaparecieron. Sabía lo que hacía. Sabía que su producto era excelente. Habló sobre el software Proyecto Fénix, sus capacidades únicas, sus características técnicas, sus ventajas sobre la competencia. Su voz sonaba segura. La presentación fue impecable. La versión de demostración del programa funcionó a la perfección, provocando asentimientos de aprobación en la sala. Fénix no es solo un programa para operaciones bancarias, decía Lucía, pasando de una diapositiva a otra. Es un sistema integral que combina seguridad, velocidad y comodidad. Nuestro producto es capaz de procesar millones de transacciones por segundo, garantizando al mismo tiempo la máxima protección contra ciberataques. Hemos utilizado los últimos algoritmos de cifrado, autenticación multinivel e inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas. Los representantes de los bancos hicieron preguntas, a las que Lucía respondió de forma clara y profesional. Sentía que estaba convenciendo a la audiencia. El proyecto era realmente excepcional, el fruto de muchos años de trabajo de un equipo de profesionales. Cuando la presentación terminó, la sala estalló en aplauso. Los representantes de los bancos se acercaron a Lucía, la felicitaron, le hicieron preguntas adicionales, discutieron las condiciones de los contratos. El ambiente era favorable. El éxito era evidente. Víctor estaba radiante. Se acercó a Lucía cuando la mayoría de los invitados se había dispersado para la pausa del café. ¿Excelente trabajo? Lucía. Una presentación brillante. Has superado todas las expectativas. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Víctor. Me alegro de que todo haya ido bien. Nos vemos en la reunión del Consejo de Administración a las 5. Le dio una palmada amistosa y confidencial en el hombro. Allí discutiremos tu ascenso. Lo digo en serio, Lucía. Después de un éxito como este, te mereces más. Un ascenso. ¡Qué ironía! Lucía sabía que en pocas horas Víctor no iba a ascenderla, sino a acusarla del desfalco de 1,8 millones, a destruir su vida, a enviarla a la cárcel, a apropiarse de los resultados de su trabajo. Pero ella estaba preparada, más que preparada. A las 4:30 de la tarde, los miembros del Consejo de Administración comenzaron a reunirse en la gran sala de conferencias de la 8ª planta. Era una sala espaciosa con ventanas panorámicas, una larga mesa de madera oscura y sillones de cuero. En las paredes colgaban retratos de los fundadores de la empresa, diplomas y premios. Lucía reconoció a muchos, las caras de siempre, gente con la que había trabajado durante años. Anselmo Torres, el presidente del Consejo de Administración, un hombre sabio y justo. Elena Vázquez, la directora financiera, estricta pero honesta. Óscar Núñez, el director técnico, un viejo amigo de Lucía.
pero también había caras nuevas. Entre ellas, Eugenio, que entró uno de los últimos, con un traje impecable y un maletín en la mano. Le hizo a Lucía un saludo casi imperceptible, y ella vio en sus ojos apoyo y confianza. Víctor Romero ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Alba Ríos se sentó a su lado, desplegando carpetas de documentos ante ella. En el rostro de Alba jugaba una sonrisa apenas contenida. Saboreaba el triunfo por adelantado. Lucía se sentó enfrente, con su maletín sobre las rodillas. Dentro estaba la gruesa carpeta con las pruebas. Su corazón latía con calma. Sus movimientos eran seguros. Estaba lista para la batalla. Bien, señores, empecemos. Víctor abrió la sesión. Hoy hemos tenido una presentación exitosa del proyecto Fénix. Los representantes de los bancos han mostrado un enorme interés, y podemos contar con contratos por un valor total de 500 millones de euros en el primer año. Es un éxito tremendo para nuestra empresa. Un salto a un nuevo nivel. Se oyeron exclamaciones de aprobación. Los miembros del consejo sonreían, asentían. El ambiente era festivo. Víctor continuó. Sin embargo, hay asuntos que debemos discutir hoy. ¿Asuntos serios? Relacionados con la disciplina financiera y el control de gasto. Asuntos que podrían empañar nuestra alegría por el éxito del proyecto. El ambiente en la sala cambió al instante. Todos se pusieron tensos. Las sonrisas desaparecieron de su rostro. Todos esperaban la continuación, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Alba, muestra el informe financiero del proyecto. Víctor hizo un gesto a su asistente. Alba encendió el proyector. En la gran pantalla apareció una tabla con cifras. Se levantó, cogió un puntero láser y empezó a explicar la estructura de los gastos. Hablaba con seguridad, de forma profesional, llevando gradualmente la conversación hacia el punto crítico. Presten atención a esta línea. Alba señaló la pantalla con el puntero láser. Pago a la empresa Tecnogrupo Soluciones por el desarrollo del módulo de seguridad. Importe 1.800.000 euros. Es el pago más grande a un proveedor en el marco del proyecto. Es una suma muy elevada para un solo módulo, observó Anselmo Torres, un hombre mayor con gafas, presidente del consejo. ¿Puede explicar los detalles? ¿Por qué tan caro? Por supuesto, don Anselmo. Alba sonrió dulcemente, y en esa sonrisa Lucía vio falsedad y malicia. Esta empresa fue seleccionada por nuestra subdirectora, Lucía Navarro Reyes. Todos los documentos están firmados por ella, todos los pagos pasaron por su aprobación. Ella supervisó personalmente este aspecto del proyecto. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. Ella mantuvo la calma, aunque por dentro todo se tensó. El juego había comenzado. Sí, así es, confirmó Lucía con voz tranquila. Supervisé la parte financiera del proyecto. Es parte de mis responsabilidades. El problema, Víctor se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió dura, acusadora. Es que la empresa Tecnogrupo Soluciones no realizó ningún trabajo real. El módulo de seguridad fue desarrollado por nuestro equipo interno de programadores, y el dinero, transferido a la cuenta de esta empresa fantasma, se fue a paraísos fiscales y desapareció. Estamos ante un desfalco de fondos de la empresa por valor de casi 1,8 millones de euros. Se oyeron exclamaciones de indignación. Los miembros del consejo empezaron a hablar todos a la vez, exigiendo explicaciones, exigiendo pruebas. Lucía sentía como decenas de miradas acusadoras se clavaban en ella. Es un desfalco. Un desfalco organizado, continuó Víctor, alzando la voz para acallar el ruido. Y todas las pistas conducen a Lucía Navarro. Ella organizó el plan, ella desvió el dinero. Ha traicionado a la empresa que confió en ella durante 15 años. Eso es absurdo, dijo Lucía con calma. Víctor, me estás acusando de un delito sin tener pruebas reales. Tengo pruebas. Víctor hizo un gesto a Alba, y ésta empezó a repartir carpetas con documentos a los miembros del consejo. Aquí están las órdenes de pago con la firma electrónica de Lucía Navarro. Aquí está el contrato con Tecnogrupo Soluciones, también firmado por ella. Aquí está la correspondencia en la que da instrucciones para la transferencia de los fondos. Está todo aquí. Todas las pruebas de su culpabilidad. Lucía cogió una copia de los documentos y la examinó rápidamente. Sí, su firma estaba en todos los papeles. Sí, la correspondencia parecía convincente. Víctor se había preparado muy bien, creando la apariencia de pruebas irrefutables. Exijo una investigación inmediata, declaró Víctor solemnemente, y la suspensión de Lucía Navarro de su cargo hasta que se aclaren las circunstancias. También propongo llamar a la policía y entregar el caso a las autoridades. Comenzaron las discusiones. Algunos miembros del consejo apoyaron a Víctor, otros exigieron más verificaciones, y otros defendieron a Lucía, aludiendo a su impecable reputación. La sala se convirtió en un caos de voces y emociones. Lucía esperó el momento oportuno.
Vio cómo Víctor y Alba intercambiaban miradas triunfantes. Se creían victoriosos. Y entonces, intervino Eugenio. Señores, un momento de atención, por favor. Su voz no era fuerte, pero sí autoritaria, abriéndose paso a través del ruido de las disputas. Pido silencio. Tengo información importante. Todos callaron, volviéndose hacia él. Víctor frunció el ceño, sin reconocer al hombre que se había atrevido a interrumpir su triunfo. Mi nombre es Eugenio Reyes, continuó Eugenio, levantándose de su asiento. Represento a un grupo de accionistas que posee el 12% de las acciones de Horizonte Digital. Hemos llevado a cabo una investigación independiente de esta situación, y los resultados difieren sustancialmente de lo que ha presentado el señor Romero. Víctor palideció. Alba se aferró a su tableta como si buscara refugio. Claramente, no esperaban este giro de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Anselmo Torres, el presidente del consejo. Quiero decir que la acusación contra Lucía Navarro es una fabricación. Eugenio sacó su gruesa carpeta de documento. Y los verdaderos organizadores del desfalco son Víctor Romero y Alba Río. Y tengo pruebas irrefutables de ello. La sala estalló. Todos hablaron a la vez, exigiendo explicaciones. ¿Pruebas? Orden. Es una calumnia, saltó Víctor. Su rostro se enrojeció. Soy el director general de esta empresa y no permitiré. Siéntese, don Víctor. Le interrumpió fríamente Anselmo Torres. Señor Reyes, presente sus pruebas. Le escucharemos con atención. Eugenio se acercó al proyector y conectó su portátil. En la pantalla aparecieron documentos, esquemas, extractos bancarios. Permítanme mostrarles la verdadera imagen de lo que está sucediendo, comenzó, exponiendo los hechos con calma y metódicamente. Eugenio inició su presentación con los flujos financieros. En la pantalla apareció un diagrama del movimiento de dinero desde Horizonte Digital a Tecnogrupo Soluciones, y de ahí a empresas offshore en las Islas Caimán. Como pueden ver, el dinero no desapareció sin dejar rastro, dijo Eugenio, señalando el diagrama. Siguió una cadena clara. Los 1.800.000 euros de la cuenta de Tecnogrupo Soluciones fueron transferidos a las cuentas de 3 empresas offshore, Viento Rosa Inversiones, Alpha Trading Group y Romeral Holding. Hizo una pausa, dando tiempo a los presentes para asimilar la información. Presten atención a los nombres de estas empresas. Viento Rosa, una referencia no muy sutil al apellido Río. Romeral al apellido Romero. ¿Una coincidencia? Lo dudo. En la pantalla apareció la siguiente diapositiva, los documentos de registro de la primera empresa offshore. Viento Rosa Inversiones está registrada a nombre de Miguel Ríos, hermano de Alba Río. Aquí están sus datos del pasaporte. Aquí están los documentos de registro de la empresa. Miguel Ríos trabaja oficialmente como gerente en una pequeña empresa comercial con un salario de 1.200 euros al mes. Pero, de alguna manera milagrosa, posee una empresa offshore a través de la cual han pasado millones de euros. Alba palideció, sus manos temblaban. Víctor permanecía inmóvil. La segunda empresa, Romeral Holdings, continuó Eugenio, está registrada a nombre de un testaferro, pero el beneficiario real hizo una pausa dramática. El primo de Víctor Romero, Sergio Romero, residente en Suiza. Eso es mentira, gritó Víctor. No tengo ningún primo en Suiza. Aquí están sus datos del pasaporte, prosiguió Eugenio imperturbable, mostrando los documentos. Aquí están las pruebas de su parentesco. Aquí hay fotos de ustedes juntos en celebraciones familiares de hace 10 años. ¿Quiere que continúe? Víctor apretó la mandíbula y guardó silencio. Además, Eugenio pasó a la siguiente diapositiva. Tengo extractos bancarios que demuestran que Alba Ríos ha realizado compras en los últimos 2 meses por un total de 555.000 euros. Un coche nuevo, un apartamento, joyas, con un salario oficial de 2.500 euros al mes. ¿De dónde sale el dinero? Alba guardó silencio, con la mirada fija en la mesa. Su hermoso rostro estaba desfigurado por el miedo. Asimismo, continuó Eugenio, tengo el testimonio del camarero del restaurante El Imperial, que atendió la reunión entre Víctor Romero y Vicente Sánchez, el director nominal de Tecnogrupo Soluciones, el 15 de marzo de este año, una semana antes del registro oficial de esa empresa. ¿De qué podían hablar si no era de la creación de una estructura ficticia para desviar fondos? Víctor empezó a decir algo, pero Eugenio levantó la mano para detenerlo. Aún no he terminado. Tengo pruebas de que la firma electrónica de Lucía Navarro fue comprometida. Nuestros expertos en ciberseguridad realizaron un análisis y determinaron que las 3 órdenes de pago clave no se firmaron desde el ordenador de trabajo de Lucía, sino desde otro dispositivo de la red corporativa. Concretamente, desde el ordenador del administrador de sistemas, Igor Ponce,
quien recibió instrucciones del señor Romero para realizar un mantenimiento técnico en el ordenador de Lucy. Hace 3 meses. En la pantalla aparecieron registros técnicos que mostraban direcciones IP, fechas y horas de acceso. Igor Ponce ha prestado declaración por escrito. Eugenio sacó una carpeta con documento. En ella afirma que recibió órdenes de Víctor Romero para copiar el certificado de firma electrónica de Lucy Navarro bajo el pretexto de crear una copia de seguridad. Ponce cumplió la orden, sin sospechar que ese certificado se utilizaría para falsificar documento. Aquí está su declaración. Además, Eugenio pasó a la siguiente diapositiva. Tenemos la correspondencia entre Víctor Romero y Gregorio Lapuente, el consultor financiero especializado en esquemas offshore. En esta correspondencia se discute la creación de una estructura offshore para desviar una suma considerable. La fecha de la correspondencia es de 2 meses antes del primer pago a Tecnogrupo Soluciones. ¿Coincidencia? De nuevo, lo dudo. Eugenio hizo una pausa, mirando a los presentes. Señores, ante ustedes tienen el cuadro completo de un esquema criminal. Víctor Romero y Alba Ríos crearon una empresa fantasma, comprometieron la firma electrónica de Lucía Navarro, canalizaron a través de esta empresa casi 1,8 millones de euros y los transfirieron a paraísos fiscales propiedad de sus familiares. Luego, planeaban acusar a Lucía del desfalco, utilizando documentos falsificados. Esto no es un simple robo. Es un sofisticado esquema criminal con el intento de incriminar a una persona inocente. La sala guardó silencio. Todos miraban a Víctor y a Alba, esperando su reacción. Esto es una provocación, balbuceó Víctor, pero su voz sonaba insegura. Todas estas pruebas podrían estar fabricadas. Reyes, el exmarido de Lucía, tiene interés en defenderla. Por supuesto que tengo interés en defenderla, respondió Eugenio con calma. Pero también tengo interés en proteger mis inversiones. Poseo el 12% de las acciones de esta empresa y no me es indiferente lo que sucede con sus finanzas. Todas las pruebas que he presentado han sido verificadas por expertos independientes. Estoy dispuesto a proporcionar los contactos de estos expertos, dispuesto a organizar una verificación adicional por parte de cualquier auditor independiente. En ese momento, intervino Lucía. Se levantó de su asiento, sosteniendo su propia carpeta de documentos. Señores, permítanme añadir algo a las palabras de Eugenio. Su voz sonaba firme y segura. Llevé a cabo mi propia investigación después de enterarme accidentalmente de los planes de Víctor y Alba. Aquí está el informe financiero que preparé a petición del señor Romero. Presten atención a las fechas de los pagos a la empresa ficticia. Repartió copias del informe a los miembros del consejo. El primer pago se realizó el 15 de abril. A esa hora, yo estaba en una reunión con clientes al otro lado de la ciudad. Aquí están los documentos que lo confirman, el acta de la reunión, las firmas de los participantes. El segundo pago, el 22 de abril. Estaba impartiendo una formación para nuevos empleados. Hay una grabación de vídeo. El tercer pago, el 3 de mayo. Estaba en una conferencia en Valencia. Aquí están los billetes de avión, el registro en el evento, las fotografías. Lucía levantó la vista, mirando directamente a Víctor. Físicamente, no pude haber firmado esos documentos en las horas indicadas. Alguien usó mi firma electrónica cuando yo no estaba en mi puesto de trabajo. Y ahora sabemos quién fue. Anselmo Torres, el presidente del consejo, guardó un largo silencio, estudiando los documentos presentados. Señores, el panorama se vuelve meridianamente claro, dijo finalmente con voz grave. No estamos ante una simple irregularidad financiera, sino ante un delito cuidadosamente planeado con la intención de culpar a una persona inocente. Propongo lo siguiente: suspender inmediatamente de sus cargos a Víctor Romero y Alba Ríos, llevar a cabo una investigación independiente completa y entregar todo el material a las autoridades. Apoyo la propuesta, dijo Elena Vázquez, la directora financiera. Yo también, añadió Óscar Núñez. Sometámoslo a votación. Anselmo Torres levantó la mano. ¿Quién está a favor de la suspensión de Víctor Romero y Alba Ríos de sus cargos y del inicio de una investigación penal? La mayoría de las manos se alzaron. 14 de los 17 miembros del consejo votaron a favor. Víctor se levantó lentamente. Su rostro estaba lívido. Miraba las manos alzadas con una expresión de total conmoción e incredulidad. Alba se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. Se levanta la sesión, anunció Anselmo Torres. Señor Romero, señorita Ríos, les ruego que abandonen este edificio.
El servicio de seguridad los acompañará a sus despachos hasta la llegada de la policía. Se les notificará la fecha de la próxima reunión en la que se tomarán las decisiones finales. Hasta entonces, tienen prohibido el acceso a las oficinas de la empresa y a los sistemas corporativos. Dos guardias de seguridad se acercaron a Víctor y a Alba. Víctor recogía lentamente sus cosas, con las manos temblorosas. Al pasar junto a Lucía, se detuvo y la miró. En sus ojos se leía rabia, miedo y algo más. Quizá un inesperado respeto por un oponente que había resultado ser más fuerte. «Has ganado», dijo en voz baja. «Esta vez has ganado». «Siempre gano cuando juego limpio», respondió Lucía con calma. «Y vosotros perdisteis en el momento en que decidisteis engañar y traicionar». Víctor y Alba abandonaron la sala escoltados por la seguridad. La puerta se cerró tras ellos, y un pesado silencio se apoderó de la sala de conferencia. Después de la reunión, Lucía se quedó en la sala de conferencias con Eugenio y varios miembros del Consejo de Administración. El ambiente era tenso, pero ya no hostil. El presidente, Anselmo Torres, guardó un largo silencio, estudiando los documentos extendidos ante él sobre la mesa. «Doña Lucía», dijo finalmente, «comprende que la situación es extremadamente grave. Independientemente de quién sea el culpable, usted o Romero, la empresa ha sufrido un daño enorme. Han desaparecido 1,8 millones de euros. La reputación ha sido dañada. Si esto se filtra a la prensa, nos enfrentaremos a serios problemas con inversores y clientes». «Lo comprendo», asintió Lucía. «Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar esos fondos y restaurar la reputación de la empresa. Es mi responsabilidad como directora del proyecto». «¿Cómo piensa hacerlo?», preguntó Elena Vázquez, la directora financiera. Lucía abrió su portátil y lo conectó al proyector. «Tengo un plan». El dinero se fue a 3 empresas offshore en las Islas Caimán. Como ha demostrado Eugenio, estas empresas pertenecen a familiares de Alba Ríos y Víctor Romero, a través de conexiones que se pueden rastrear. Las transacciones se realizaron recientemente, las cuentas todavía están activas. Si actuamos rápidamente a través de las fuerzas del orden y las estructuras financieras internacionales, existe una posibilidad real de congelar esas cuentas y recuperar el dinero. ¿Eso llevará meses?, sino años?, observó con escepticismo Óscar Núñez. «Las jurisdicciones offshore no suelen cooperar rápidamente con nuestras autoridades». «No necesariamente», intervino Eugenio, levantándose de su asiento. «Tengo contactos en los círculos financieros internacionales, incluyendo personas que trabajan con jurisdicciones offshore. Tengo abogados especializados en la recuperación de activos de paraísos fiscales. Si proporcionamos a las autoridades pruebas irrefutables, que las tenemos, y al mismo tiempo involucramos a abogados internacionales, el proceso puede acelerarse considerablemente. Estoy dispuesto a invertir mis propios fondos en esta operación, porque como accionista estoy interesado en el éxito de la empresa». La discusión continuó durante otros 40 minutos. Se debatieron los detalles sobre cómo organizar la colaboración con la policía, cómo contactar a los reguladores financieros internacionales, cómo minimizar los riesgos para la reputación. Finalmente, se tomaron varias decisiones. Primero, iniciar una investigación penal contra Víctor Romero y Alba Ríos, con la participación de la policía y la fiscalía. Todas las pruebas recopiladas se entregarían a la investigación. Segundo, contratar abogados internacionales para la recuperación de los fondos de las empresas offshore. Eugenio asumió la coordinación de este proceso. Tercero, nombrar a Lucía Navarro directora general interina de la empresa hasta la resolución final de la situación. Cuarto, mantener todo lo sucedido en la más estricta confidencialidad, ni una palabra a la prensa, ni una palabra a los clientes, hasta que no hubiera total claridad. Cuando la reunión terminó y todos se marcharon, Lucía se quedó a solas con Eugenio en la vacía sala de conferencia. Afuera, el crepúsculo se espesaba. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una tras otra. «Gracias», dijo ella, simplemente, acercándose a él. «Sin tu ayuda, no lo habría conseguido. Me habrían destruido. Lo conseguimos juntos». Eugenio le tomó las manos. «Tú reuniste las pruebas, tú diseñaste la estrategia, tú mantuviste la calma en el momento más crítico. Yo solo te di una plataforma para hablar y el apoyo como accionista. ¿Sabes?», Lucía lo miró a los ojos. «He pensado mucho estos últimos días en nosotros, en lo que salió mal hace 5 años, en por qué no pudimos salvar lo que teníamos. Yo también he pensado en ello. Mucho. Especialmente en los últimos años, viviendo solo en Barcelona». «Cuéntame», pidió Lucía en voz baja. «Cuéntame cómo has vivido estos 5 años. Necesito saberlo». Eugenio se dejó caer lentamente en un sillón, y Lucía se sentó a su lado. Se quedaron sentados, mirando la ciudad a través de la ventana, y Eugenio comenzó a hablar.
El primer año después del divorcio fue una pesadilla, confesó. Me mudé a Barcelona porque no podía quedarme en una ciudad donde todo me recordaba a ti. Cada calle, cada café, cada parque, todo estaba lleno de recuerdos. Intenté construir mi negocio, trabajaba 16 horas al día para no pensar. Pero por las noches no podía dormir, me quedaba despierto analizando que había salido mal. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Comprendí que había sido un egoísta. Te exigía atención, tiempo, presencia, sin entender lo importante que era para ti tu carrera. Quería que estuvieras a mi lado cuando a mí me convenía, pero no pensaba en tus necesidades, en tus ambiciones. Te amaba, pero te amaba mal, de forma posesiva, exigente. Lucía escuchaba en silencio, sintiendo una opresión en el pecho. El segundo año fue un poco más fácil, continuó Eugenio. Empecé a ir a un psicólogo. Me ayudó a entender muchas cosas sobre mí, sobre nuestra relación, sobre lo que es el amor verdadero. Aprendí a dejar ir, a aceptar, a no exigir, pero la soledad persistía. Intenté salir con otras mujeres, pero no tenía sentido. Ninguna de ellas era tú. Eugenio, déjame terminar. Le apretó las manos. Al tercer año, compré las acciones de tu empresa. No como una decisión de negocios, aunque resultó ser rentable, sino como una forma de permanecer cerca de ti. Leía los informes financieros e imaginaba cómo trabajabas en los proyectos. Seguía los éxitos de la empresa y me sentía orgulloso de ti. Era todo lo que me quedaba. La posibilidad de observar tu vida desde la distancia. Se volvió hacia ella. El cuarto y quinto año viví en una especie de limbo. Trabajaba, ganaba dinero, veía a Katá cuando venía, pero por dentro sentía un vacío. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Conseguí todo lo que quería en los negocios. Mis empresas prosperan. Tengo más dinero del que puedo gastar. Pero eso no me hacía feliz, porque no te tenía a mi lado. ¿Y entonces te enteraste de los problemas en la empresa?, dijo Lucía en voz baja. Sí. Y por primera vez en 5 años, vi una oportunidad de volver a tu vida. No como marido. Entendía que habíamos perdido demasiado, sino como amigo, como alguien que podía ayudar. Y me aferré a esa oportunidad. Lucía sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. No había llorado desde el día en que firmaron los papeles del divorcio, pero ahora no podía contenerse. Eugenio, yo también he sido infeliz estos 5 años, confesó. He tenido éxito en mi carrera, me convertí en subdirectora, he dirigido grandes proyectos, pero cada noche volvía a un apartamento donde no estabas tú y me daba cuenta de lo que me faltaba. Pensaba que era solo soledad, que necesitaba tiempo para acostumbrarme, pero pasaban los meses y los años, y el vacío seguía ahí. Se secó las lágrimas. A menudo imaginaba qué habría pasado si no nos hubiéramos divorciado. Si entonces, hace 5 años, te hubiera elegido a ti en lugar de otro viaje de negocio. Si hubiéramos hablado con calma, sin gritos ni reproches, quizá todo habría sido diferente. Pero no podemos cambiar el pasado, dijo Eugenio. Solo podemos construir el futuro. La pregunta es si queremos construirlo juntos. Lucía lo miró fijamente durante un largo rato. En sus ojos grises veía todo lo que ella misma sentía, el dolor del pasado, la esperanza en el futuro, el amor que no se había apagado en 5 años de separación. Quiero, susurró. Pero no nos precipitemos. Empecemos de nuevo, despacio, sin prisas. Tenemos que aprender a estar juntos de nuevo. Eugenio sonrió. La primera sonrisa genuina y cálida de todo aquel tenso día. De acuerdo. ¿Nos apresuramos a separarnos? Y mira a dónde nos llevó. Seamos más sabios ahora. Tenemos toda la vida por delante. Se quedaron sentados en la vacía sala de conferencias durante un buen rato, simplemente cogidos de la mano y contemplando la ciudad nocturna. Hablaron de Katá, de planes, de cómo construir una relación correctamente esta vez. Y por primera vez en muchos años, ambos sintieron no la soledad, sino la cercanía y la comprensión. 2 meses después de la reunión del Consejo de Administración, tuvo lugar el juicio contra Víctor Romero y Alba Río. O más bien, la primera vista preliminar, en la que la Fiscalía presentó la acusación. Lucía asistió a la sesión como testigo y parte perjudicada. La sala del tribunal estaba llena. Además de los abogados, el fiscal y los testigos, había periodistas. A pesar de los intentos de mantener la confidencialidad, la información sobre el caso se había filtrado a la prensa. Víctor estaba sentado en el banquillo de los acusados, rodeado de abogados. Parecía demacrado, envejecido 10 años. El traje le quedaba grande, la mirada apagada. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, él fue el primero en apartar la vista. Alba estaba sentada aparte. Su abogado había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Ella daría testimonio completo contra Víctor a cambio de una reducción de la condena. Lloró durante casi toda la vista. El fiscal leía el escrito de acusación, malversación de fondos en cuantía especialmente elevada.
falsificación de documentos, estafa, constitución de grupo criminal. Todo ello respaldado por las pruebas, los mismos documentos que habían reunido Lucía, Eugenio y Arturo. El acusado Romero Aguilar, Víctor, utilizando su cargo de director general de la empresa Horizonte Digital, leía el fiscal con voz monótona. Organizó el desfalco de fondos por un importe de 1.800.000 euros. Con este fin, creó una empresa fantasma, comprometió la firma electrónica de la subdirectora Navarro Reyes. L. Elaboró documentos falsos y desvió los fondos a empresas offshore propiedad de sus familiares y de los familiares de su cómplice, Ríos Montes, A. Víctor escuchaba con el rostro impasible. Sus abogados intentaron rebatir las pruebas, pero sus argumentos sonaban poco convincentes. Las pruebas eran demasiado evidentes, la cadena de evidencias demasiado sólida. Cuando llegó el turno del testimonio de Alba, se levantó y empezó a hablar con voz temblorosa. Soy culpable. Admito mi culpa. Pero todo esto lo organizó Víctor. Él me convenció, me prometió dinero, una nueva vida en el extranjero. Fui una estúpida. Le creí. Me manipuló. Usó mis sentimientos por él. Yo no quería incriminar a doña Lucía. Pero él insistió. Dijo que era la única manera. Mentira, gritó Víctor. Por primera vez en toda la sesión. Fuiste tú quien lo ideó todo. Tú me metiste en este lío. Silencio en la sala. Golpeó el juez con el mazo. El proceso duró 3 horas. Se interrogó a los testigos, se examinaron los documentos, se discutieron los detalles técnicos. Al final, el juez anunció, dada la gravedad de las acusaciones y la existencia de una base probatoria, el tribunal decide mantener a los acusados en prisión preventiva hasta que se dicte sentencia. La próxima sesión se fija para el 20 de junio. A Víctor y a Alba se los llevaron esposados. Al salir de la sala, Víctor se detuvo un instante junto a Lucía. Los guardias lo empujaron, pero él logró susurrar. Te subestimé. Ese fue mi mayor error. Lucía no respondió, simplemente observó cómo se lo llevaban. ¿Sentía pena por ellos? Un poco. Víctor había sido un buen directivo, un profesional. Alba, una organizadora con talento. Pero la codicia y la falta de escrúpulos los habían destruido. Eligieron el camino fácil, robar lo ajeno en lugar de crear lo propio, y ahora pagaban por esa elección. Después del juicio, Lucía y Eugenio fueron a comer a un pequeño restaurante cercano. En una mesa junto a la ventana, comentaron la vista. El proceso será largo, dijo Eugenio, estudiando el menú. La sentencia no llegará antes de 2 o 3 meses, pero el resultado está decidido. Hay demasiadas pruebas. El testimonio de Alba acaba de hundir a Víctor. ¿Y qué hay del dinero?, preguntó Lucía. ¿Hay avances en la recuperación de los fondos de los paraísos fiscales? Sí, y bastante buenos. Mis abogados están trabajando con las autoridades de las Islas Caimán. Las cuentas de las empresas offshore han sido congeladas a petición internacional. La probabilidad de recuperar los fondos es de alrededor del 70%. No todo el dinero, por supuesto, una parte ya fue gastada por Víctor y Alba, pero la mayor parte se ha salvado. Son excelentes noticias. ¿Sabes qué es lo más interesante? Eugenio sonrió. El hermano de Alba, Miguel, ha empezado a colaborar con la investigación. Le dio miedo la cárcel y ha testificado sobre cómo le transferían el dinero, cómo le obligaron a registrar la empresa offshore. Eso fortalece aún más el caso contra Víctor y Alba. Pidieron la comida y la conversación derivó hacia otros temas. Katá debía volver pronto de su viaje para ver a su abuela en el pueblo. Tenían que discutir los planes para el verano. He pensado que podríamos tomarnos unas vacaciones todos juntos, propuso Eugenio. ¿Ir a algún sitio? ¿Descansar después de todo este estrés? ¿Quizá a Grecia? Katá lleva mucho tiempo soñando con ver la Acrópolis. Es una buena idea, asintió Lucía. Yo también necesito desconectar del trabajo. Las últimas semanas han sido agotadoras. Entonces, está decidido. Yo me encargo de la organización. 2 semanas en las islas griegas. Mar, sol, unas vacaciones familiares. La palabra, familiares, quedó flotando en el aire. Ambos guardaron silencio, conscientes del significado de esa palabra. Familia. ¿Volvían a ser una familia o solo estaban empezando el camino para serlo? En verano, Lucía, Eugenio y Katá se fueron de vacaciones juntos, como habían planeado. Eligieron un tranquilo pueblo turístico en la costa de Grecia, lejos del bullicio de las rutas turísticas. 2 semanas sin trabajo ni estudio, sin llamadas telefónicas, sin estrés, solo mar, sol y familia. Katá estaba en el 7º cielo. No recordaba la época en que sus padres estaban juntos. Solo tenía 12 años cuando se divorciaron. Pero ahora, viendo cómo su madre y su padre encontraban poco a poco el camino de vuelta el uno al otro, creía que todo saldría bien. Una noche,
Cuando Katá se fue a la discoteca con unos nuevos amigos del hotel, Lucía y Eugenio se quedaron solos en la terraza de su villa, contemplando la puesta de sol sobre el mar. El cielo se teñía de increíbles tonos naranjas y rosas. Las olas rompían suavemente en la orilla. «¿Sabes?», empezó Eugenio, dando un sorbo de vino de su copa. «He pensado mucho en lo que pasó esta primavera. Si no fuera por esta historia con Romero, probablemente nunca habríamos vuelto a hablar con normalidad. Seguiríamos viviendo vidas paralelas, viéndonos solo por Katá. A veces se necesita un empujón», asintió Lucía, apoyándose en la barandilla de la terraza. «Una catástrofe que te obliga a reevaluar tus prioridades, a entender lo que es realmente importante en la vida». Lucía se volvió hacia él, y en sus ojos brillaban las lágrimas. «Eugenio, quiero que lo intentemos de nuevo. Sin prisas, como acordamos, pero quiero creer que tenemos un futuro, que podemos construir algo nuevo, teniendo en cuenta los errores del pasado». «Tenemos un futuro», dijo él con seguridad, tomándole las manos, «y esta vez lo haremos bien. Ya no te exigiré lo imposible. Aprenderé a aceptar tu carrera, tus ambiciones, tu necesidad de autorrealización. Y tú, quizá, aprenderás a detenerte a veces y a fijarte en la gente que tienes al lado». «Aprenderé», sonrió Lucía entre lágrimas. «Lo prometo». Se quedaron en la terraza, abrazados, escuchando el rumor de las olas y el graznido de las gaviotas. En algún lugar de la playa sonaba música, llegaban risas y voces de veraneante. La vida continuaba, brillante y hermosa. A finales de verano se celebró el juicio contra Víctor Romero. La sentencia fue severa: 8 años de prisión en régimen ordinario, confiscación de bienes, prohibición de por vida para ocupar cargos directivos, pago de una indemnización a la empresa por el importe total del desfalco más el lucro cesante. Alba Ríos recibió una condena condicional de 3 años y una multa considerable. El tribunal tuvo en cuenta que había actuado bajo la presión de Romero, que había cooperado plenamente con la investigación y que se había arrepentido de sus actos. Cuando Lucía salió del juzgado tras la lectura de la sentencia, Alba la detuvo. La ex asistente del director estaba sola en la escalinata, con un sencillo vestido gris, sin maquillaje y con los ojos hinchados de llorar. «Doña Lucía», susurró cuando Lucía pasaba a su lado. «Espere, por favor». Lucía se detuvo, se dio la vuelta. Eugenio estaba a su lado, dispuesto a intervenir si era necesario. «Quería disculparme», continuó Alba, con la voz temblorosa. «Sé que mis disculpas no significan nada después de todo lo que he hecho, pero quiero que sepa que entiendo el enorme error que cometí. Arruiné mi vida por codicia y estupidez. Tendré que vivir con esto el resto de mis días». Lucía la miró. Ante ella no estaba aquella Alba segura, guapa y arrogante que se reía en el despacho de Víctor mientras planeaban enviarla a la cárcel. Era una mujer rota que lo había perdido todo: carrera, reputación, futuro. «Alba», dijo finalmente Lucía con calma, «no voy a decir que te perdono. Intentaste arruinar mi vida por dinero. Te reías imaginando cómo me pudriría en la cárcel por un delito que no cometí. El perdón hay que ganárselo. Y tú todavía no te lo has ganado». Alba bajó la cabeza. «Pero te deseo que encuentres el camino correcto», continuó Lucía. «Eres joven, todavía tienes toda la vida por delante. Aprovecha estos 3 años de condena condicional para replantearte tus valores, para entender lo que es realmente importante. El dinero va y viene, pero el honor, la dignidad, la honestidad, eso es lo que permanece para siempre». Se dio la vuelta y se dirigió al coche. Ella y Eugenio se fueron sin mirar atrás. Alba se quedó de pie en las escaleras del juzgado, una figura solitaria contra el fondo del edificio gris. La recuperación de los fondos robados llevó otros 2 meses. Gracias a los esfuerzos de los abogados internacionales contratados por Eugenio y a la cooperación de los reguladores financieros, se logró recuperar alrededor del 70% de la suma robada. El dinero restante había sido gastado por Víctor y Alba en compras de lujo, viajes, regalos. Ese dinero no se pudo recuperar, pero la empresa superó la pérdida y continuó su exitoso desarrollo. En otoño, el Consejo de Administración se reunió para tomar la decisión final sobre la dirección de la empresa. Lucía había desempeñado magníficamente sus funciones como directora interina. El proyecto Fénix se había implantado con éxito en 5 bancos. Otros 3 habían firmado contratos. La empresa había alcanzado beneficios récord en toda su historia. Anselmo Torres abrió la sesión con su tradicional discurso sobre logros y planes. «Necesitamos confirmar la candidatura del director general de forma permanente», dijo, mirando a los presentes. «Tenemos varias opciones. Invitar a un especialista experimentado de fuera o nombrar a alguien de dentro de la empresa que haya demostrado su eficacia y lealtad. Propongo que consideremos la candidatura de Lucía Navarro Reyes». Se oyeron exclamaciones de aprobación. Eugenio, como accionista principal, levantó la mano.
Apoyo plenamente esta propuesta. Lucía ha demostrado no solo su profesionalidad en la creación de un producto de software excepcional, sino también su integridad personal, su fortaleza moral y su capacidad para actuar en situaciones críticas. Es precisamente una persona así quien debe dirigir la empresa en las condiciones actuales. La votación fue unánime. Los 17 miembros del Consejo de Administración votaron a favor. Lucía Navarro se convirtió oficialmente en la directora general de Horizonte Digital. Después de la reunión, un grupo de empleados que habían trabajado con ella durante muchos años se le acercó. La felicitaron, le estrecharon la mano, le expresaron su apoyo y admiración. Lucía sintió una extraña mezcla de orgullo, alegría y una enorme responsabilidad. Ahora el destino de la empresa, el destino de cientos de empleados y sus familias, dependía de sus decisiones. Por la noche, Eugenio invitó a Lucía a cenar a un restaurante, no al que solían ir para reuniones de negocios, sino a un lugar especial, el restaurante Las Cuatro Estaciones, donde 20 años antes le había pedido matrimonio. Estaban sentados en la misma mesa junto a la ventana donde todo había comenzado. El camarero trajo champán, y Eugenio levantó su copa. Por un nuevo capítulo en la vida, dijo solemnemente, por superar las dificultades, por la justicia, por las nuevas oportunidades, por el amor, añadió Lucía en voz baja, por las segundas oportunidades y por la sabiduría de no dejarlas escapar. Bebieron champán, hablaron, recordaron el pasado y hicieron planes para el futuro. Y entonces Eugenio sacó una pequeña caja. Lucía abrió la caja y dentro brilló un anillo. No quiero precipitarme ni presionarte, pero quiero que sepas que mis intenciones son serias. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. No porque sea lo que toca, no por catá, sino porque te quiero. Siempre te he querido, incluso cuando estábamos separados. Cásate conmigo. Otra vez. Lucía miró el anillo, y las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Lágrimas de felicidad. Es una locura, susurró. Ya estuvimos casados, nos divorciamos, pasamos 5 años evitándonos y lamiéndonos las heridas. Y ahora, de nuevo. Precisamente por eso, Eugenio le tomó las manos. Porque hemos pasado por todo eso y hemos comprendido que no tenemos a nadie más importante que el otro. Nos hemos vuelto más sabios, más pacientes, hemos aprendido a escuchar y a oír. No será como la primera vez, cuando éramos jóvenes e inexpertos. Será mejor. Mucho mejor. Lucía cerró los ojos, luego los abrió y miró directamente a los de Eugenio. Sí, dijo con firmeza. Sí, Eugenio. Me casaré contigo otra vez. Y esta vez, para siempre. Él le puso el anillo en el dedo y se besaron. Un beso largo y tierno, lleno de promesas y esperanza. A su alrededor, el restaurante seguía con su vida, pero para ellos, en ese momento, solo existían ellos dos. Había pasado un año desde aquella tarde de mayo en que Lucía escuchó la conversación de Víctor y Alba. Un año lleno de pruebas, descubrimientos, dolor y alegría. Ahora, sentada en el sillón de directora general, Lucía recordaba a menudo aquel momento en que estaba de pie junto a la puerta del despacho, escuchando cómo planeaban arruinar su vida. Víctor Romero cumplía condena en prisión. Según los rumores, llevaba muy mal el encierro. Alba Ríos había conseguido un modesto empleo en una pequeña empresa, apenas llegaba a fin de mes mientras pagaba la multa. Sus vidas estaban destrozadas, pero Lucía no sentía regocijo, solo tristeza porque la gente fuera capaz de tanta estupidez. La empresa Horizonte Digital se había convertido en una de las corporaciones líderes del país. Nuevos proyectos, nuevos contratos, expansión a mercados internacionales. Lucía, como directora general, trabajaba de la mañana a la noche, pero ahora no le producía estrés, sino satisfacción. Catá estudiaba con éxito en la universidad. A menudo venía a casa los fines de semana y la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo noticias y planes. Eugenio había puesto en marcha una empresa conjunta, combinando tecnología y logística. El proyecto resultó ser un éxito extraordinario, atrajo a grandes inversores y abrió nuevas oportunidades para ambas compañías. La vida continuaba. Por delante había nuevos retos, nuevos proyectos, nuevos sueños. Pero ahora Lucía sabía lo más importante, pasara lo que pasara, no estaba sola. A su lado tenía una familia, amor y la fe en que la verdad siempre prevalece. A veces requiere tiempo, paciencia y sabiduría. Pero al final el bien triunfa sobre el mal, la honestidad sobre el engaño, el amor sobre el odio.